Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Arrancamos aquí con un nuevo programa de Por Más Salud. ¿Y qué programa? Hoy vamos a estar hablando de un tema que realmente importa y muchísimo. Más allá que si son padres o no, creo que este tema afecta a toda la sociedad, al futuro de la humanidad, les diría. Así de importante lo veo y por eso me encanta estar con la doctora Florencia Ferreira, oftalmóloga, especialista en oftalmología pediátrica y en estrabismo, ¿correcto? Sí. Y con Ana Brito, socióloga y magíster en políticas públicas en medios digitales. Estudiaste en Canadá, este máster que ya nos contarás porque me parece fascinante, pero bueno, se imaginarán por dónde viene el programa, ¿no? Estamos hablando de medios digitales, estamos hablando de una oftalmóloga a la vista con respecto a las pantallas y mucho más. Y vamos a hablar de las pantallas, sí, de la tecnología, de los niños y de lo que se viene. Así que bueno, arranquemos por eso un poco como oftalmóloga, qué es lo que estás viendo, ¿no? Con este mundo tecnológico, esta era digital donde todo, la pantalla, el celular, la tablet, televisión, computadora, está presente en exceso. ¿Qué ves en la consulta? Sí, tal cual lo que decís, Pati. Y bueno, creo que las pantallas vinieron para quedarse, sobre todo en una era post-pandemia en que, bueno, se arrancó, ¿no?, con el trabajo digital, clases online, cursos online. Entonces, lejos de creerlas enemigas, tenemos que hacer un uso racional de ellas, ¿no? Porque vinieron para quedarse. Y bueno, adquirir herramientas para que esto no nos termine dañando, y no solo los ojos, ¿no?, sino también otras esferas. Existe lo que llamamos el síndrome visual informático, que es las alteraciones oculares y no oculares que se dan en el humano después de un uso prolongado de pantallas. Que esto debe ser algo relativamente nuevo, porque el exceso de uso de pantallas se dio en los últimos años, o sea que esto se está viendo realmente ahora, no es algo que se veía hace años atrás. Claro, si bien estaba descrito en años atrás, esto fue en un aumento exponencial, ¿no? Así como también se ha visto una asociación al aumento exponencial de la miopía. Se cree que en el 2050 un 50% de la población mundial será miope, ¿no? Entonces cada vez se realizan más estudios para, bueno, poder prevenir esto, frenar esto de alguna manera y, bueno, esto que estaba diciendo, hacer un uso racional y que no nos haga daño a nivel de la salud, ¿no? El síndrome visual si querés te cuento un poco de qué consta, es por ejemplo la cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? Dolores a nivel cervical, dolores en la columna, la lumbalgia y bueno, todo lo que implica también a nivel ocular, ¿no? Cuando nosotros miramos una pantalla, nuestro parpadeo, que es una barrera natural que tenemos que lubrica nuestro ojo, disminuye de 20 veces por minuto, que es lo habitual, a 5 veces por minuto. Entonces, de pique tenemos de que la lágrima se va a romper y nuestro ojo va a quedar seco y nos va a dar mucha irritabilidad, sensación de cuerpo extraño, que es como una arenilla, fatiga visual. Y bueno, todo esto conlleva también a que estamos en un exceso de uso de cerca. Entonces nuestros ojos empiezan a hacer toda una acomodación para estar de forma prolongada mirando de cerca. Entonces, además de darnos fatiga, porque los músculos tienen que converger en el ojo para no ver doble, nos termina dando mucho cansancio y mucha irritabilidad, ¿no? No, y el problema es que esto arranca desde muy chiquitos, porque bueno, ahora estamos viendo que las pantallas se le está dando a niños bebés, o sea, hablábamos hoy, ¿no?, antes de empezar, el padre, que ahora ya llegaremos a ese punto, ¿no? Es como, no sé, me molesta, tiene un berrinche, le doy una pantalla. Bueno, ¿qué nos puedes decir de todos estos estudios que has hecho con respecto, no a la parte médica, que la tenemos a la doctora que nos va a contar, sino a la parte más de comportamiento social, con respecto a este exceso que se ve en el uso de las pantallas? Bueno, lo que está diciendo la doctora es muy importante porque no solamente hay que cuidar los ojos, sino también hay que cuidar qué se hace, qué ven los chicos adentro de la pantalla, porque no todo el contenido es lo mismo. Una cosa es quizás un ratito llamar por videollamada al abuelo o quizás ver algún programa de dibujitos si son chiquitos o algo que tenga baja estimulación y otra cosa son, por ejemplo, los videojuegos. Hay contenido audiovisual que está diseñado para ser adictivo.
Esto suena fuerte, pero es así. Si bien hoy estamos como un poco más conscientes de eso de la adicción por el celular, ¿no? Por las redes sociales, creo que hay mucha información, aunque no sé si hay tanta información como le gustaría, porque vemos que se sigue y se sigue usando las redes sociales en exceso, a pesar de todo lo que se sabe de la adicción. Entonces vos estás diciendo que esa adicción de ver y ver y ver también está en lo que son los videojuegos, por ejemplo. Totalmente. Los videojuegos, no todos, pero los más populares que juegan los chicos, tienen un componente adictivo, altamente adictivo. O sea, Hay niños, los hacen especialmente para que sean adictivos, para que el chico sí, siga jugando. sí, tal cual como hacen las maquinitas tragamonedas o las maquinitas clásicas de los casinos, con esa misma psicología de la adicción se diseñan los videojuegos. Videojuegos que dan recompensa rápida, que tienen cajas de sorpresas, donde los niños tienen que comprar monedas para poder seguir jugando o para crecer de nivel en el mismo juego, o comprar algo que se llama skin, que es como si fuera, bueno, es una adición que hay para el videojuego. Los niños cada vez quieren más y más y más. ¿Y qué pasa con los niños chiquitos? No tienen control, no tienen el cerebro desarrollado para poder entender que están entrando en un comportamiento adictivo. Por eso es tan importante la figura del padre, de la madre, del tutor, de quien esté ahí con el niño para entender qué es lo que está viendo en la pantalla y cómo acompañar al niño para que su relación con la pantalla sea verdaderamente sana y no se vuelva adictiva. Volvamos un poco a las consecuencias, ¿no? De este uso excesivo y a las edades, porque no es lo mismo que un niño empiece con pantallas a los 3, 4 que empiece antes del año, como he visto y se da. Exacto. ¿No? Sí, exactamente me pasa de estar en la consulta, increíblemente salir y ver quizás un bebé con un celular, ¿no? Y eso impacta bastante. La Academia Americana de Oftalmología, esto se reúnen muchos expertos y no solo oftalmólogos, ¿no? Sino también la Academia Americana de Pediatría. Bueno, aconseja que recién a los 2 años podemos introducir algo de pantallas, que no específicamente se habla de celular, ¿no? Y bueno, y ahí máximo 1 hora al día, además esta hora al día tiene que ser con pausas. Se escribe lo que es la regla 20-20-20, que significa que cada 20 minutos descansen por lo menos 20 segundos y miren a lo lejos, que es 20 pies, lo que significa 6 metros, que es ya mirar a lo lejos. Y bueno, y después de los 5 años, recién 2 horas al día y también con estas pautas, ¿no? Y también la calidad de lo que están viendo es muy importante, que es un poco de lo que estaba hablando Ana, por todo este comportamiento, porque acordate que el niño no solo está en formación de su ojo, que está haciendo lo que es la emetropización, que es llegando a lo que va a ser su refracción en edad adulta y creciendo su ojo, sino que también está haciendo todo su neurodesarrollo, ¿no? Entonces estamos actuando no solo a nivel del ojo, sino también a nivel de un cerebro en formación, que esto que decía Ana es muy importante, que le estamos dando todo el tiempo un comportamiento que en el futuro puede traerle consecuencias como es la adicción y que está recontraestudiado como estaba hablando Ana hoy. Y bueno, entonces tomar pautas, ¿no? Saber qué están viendo los niños, a partir de cuándo, también ver la iluminación con lo que los están viendo es muy importante. No es lo mismo ver las pantallas en oscuridad que verlas con luz natural. Y se ha visto justamente que los niños más expuestos a pantallas, por ejemplo en Singapur, están mucho menos expuestos a luz natural como pasa en Australia, que se creía que en Australia los niños tenían menos miopía porque leían menos y sin embargo terminó siendo que en realidad leían lo mismo a la misma edad etaria, pero sin embargo era porque estaban más expuestos a luz natural, tenían menos miopía que aquellos niños en Singapur que tenían mucho más encierro, por así decirlo. O sea que es importante lo que acabas de decir. Antes de los 2 años no se recomienda el uso de pantallas en los niños de ningún tipo. O sea, realmente, si Exacto, pudimos nosotros crecer sin pantallas, totalmente de se acuerdo. puede. Creo que acá es un tema de los padres, ¿verdad? O sea, es como que, yo no quiero decir la comodidad, porque todos fuimos padres, yo también, y entiendo que en algún punto uno está cansado, Y ¿no? que es un esfuerzo. Y que eso, y claro, y decir, bueno, lo dejo con los dibujitos, lo dejo un poco y descanso. Yo entiendo que eso sucede y en el mundo de hoy tan exigente, pero igual uno tiene que ser muy responsable porque eso va a afectar la vida de nuestros hijos a futuro. ¿Y hasta dónde? Lo de una cosa, darle a un niño de 2 años, como decís, un dibujito a la tele que está lejos y otro lado en el cochecito, porque lo he visto, en el cochecito paseando en el Exacto. parque. El nene, en vez de mirar la naturaleza, está con el celular acá, un bebé de menos de 1 año. O sea, tenemos que como que concientizarnos nosotros, ¿no? De esta gravedad.
Totalmente, y siento que este tema es tan importante que hasta hubo a nivel de país se intentó regular con el tema de los videojuegos, por ejemplo, porque también hay videojuegos que los videojuegos, tanto como las películas, tienen una edad mínima sugerida para su uso. Vieron que de repente vas al cine y dicen esta película está prohibida para menores de 18. Los videojuegos es lo mismo. Y los videojuegos que tienen componentes de azar, que se gasta dinero, que son los más adictivos, por lo general están prohibidos para menores de 18. Pero la realidad es que hay nenes de 12, 13, 10 años y menos también usándolos. Ahora, hay muchos países, ahora Brasil hace poco reguló el uso de los videojuegos, Bélgica, China, Estados Unidos intentó, pero también es muy difícil porque, como decías vos, Pati, es imposible si no están los padres presentes. Los padres se tienen que sentar al lado del niño, entender qué están jugando, entender qué implica el juego, saber si hay conexión con el exterior, porque muchos juegos también tienen interacción con extraños, con gente que no sabemos quiénes son, ni dónde Ni están, qué ni edad cuántos años tienen. tienen, ni qué intenciones tienen. Entonces es muy importante realmente que el padre esté ahí sentado, que esté presente, que sepa lo que está pasando. Por eso también hay tanta intervención últimamente en las escuelas que están intentando concientizar, enseñar, pero todo eso es verdad, toma tiempo y es muy difícil de hacer. Pero me parece muy bueno poder dar estas herramientas o estas estrategias. Un poco las empezaste a decir recién, pero quizás podamos a la gente que nos está escuchando, mirando, bueno, darle algunos tips, algunos consejos. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? Porque la situación está tremenda, eso ya lo sabemos. Si seguimos hablando, nos vamos a deprimir mal. Pero pensemos en qué podemos hacer, porque creo que es eso, a eso hay que apuntar. Hablabas recién con el gobierno, yo creo que lo público y lo privado se tienen que juntar. Eso, bueno, nos excede a nosotros, sin duda, pero sí hay que hacer una regulación. Hay países que empezaron con esta regulación, yo leo las noticias y creo que va por ahí. La educación hay que hablar, que es lo que estamos haciendo con este programa, un poco tratar de, bueno, de concientizar y de educar. ¿Qué más podemos hacer en las casas? Recién decías el padre cerca. Un consejo, no dejes a tu hijo solo con las pantallas encerrado en el cuarto. O sea, a ninguna edad, porque por más que sea adolescente, controla qué está haciendo, ¿no? ¿Qué podemos dar así consejos para hoy mismo ya empezar a aplicar? Bueno, idealmente cuanto más tarde empiecen Bien. con el uso de celular, de tablet, cada vez el consejo de la gente experta es que empiecen más tarde, ¿no? Cuanto más tarde su cerebro va a estar más desarrollado y va a ser capaz de discernir un poco esto que estamos hablando. Y después también la distancia. No es lo mismo poner un celular a 30 centímetros que ponerlo a 15. El celular mínimamente tiene que estar a 30 centímetros, la tablet 40 y la computadora o lo que es otro tipo de pantallas mínimo de 60 centímetros, que es la altura más o menos de un brazo. Entonces podemos medirlo con un brazo de distancia. Y siempre el monitor a la altura o por debajo de los ojos, porque se ha visto que el ojo, o sea, lo que es la superficie, queda menos expuesta. Si los ponemos arriba, como muchas veces ponen los Monitores televisores hacia arriba. arriba, ya de por sí nuestra mirada tiene que hacer un esfuerzo y exponemos más todo lo que es la superficie. Eso son, por ejemplo, los tips. Después la La regla. noche y el día, lo que dijiste, de la Exacto, oscuridad y la luz. exacto, que siempre esté la luz presente en el ambiente idealmente mayor que la pantalla o igual luminosidad. Me viene a la mente los niños que se van a dormir con el celular. Exacto, justo eso que estábamos hablando, bueno, que las pantallas evitarlas 2 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque las luces de las pantallas inciden en lo que es la secreción de melatonina en nuestro cerebro, que es re importante para no solo dormir, sino el ciclo circadiano, que en nosotros y sobre todo en los niños tiene un impacto muy grande en la secreción hormonal en niños en crecimiento, ¿no? Entre ellas la hormona de crecimiento. Entonces a veces, por ejemplo, sin ánimo de dañar, obviamente me dicen algunos padres, no, solo mira 1 hora de pantalla antes de dormir. Y en realidad es cuando no se la deberían de dar porque genera esto, ¿no? Nuestro cerebro está sensando de que hay luz, todavía hay día, todavía tengo que estar alerta. Y sin embargo es cuando tenemos que empezar a apagar esas funciones y descansar. El descanso en un niño es sumamente importante. Sí, un niño y un adulto hoy en día cada vez se sabe más los beneficios de dormir bien, ¿no? Y justo esto que hablábamos un poco con Ana antes de arrancar la charla, es que bueno, que imagínate si nosotros nos cuesta a veces regularnos con el uso de pantalla, ¿qué dejamos para un niño que en realidad no sabe regularse y que justamente puede incidir en su futuro, ¿no? Y Ana me comentaba que bueno, que hablando con madres,
hablando de aplicaciones que existen hoy en día, ¿no? De esto de regular de que la distancia, el iPhone, por ejemplo, hoy en día ya te regula a qué distancia tenés que ponerlo y qué es muy cerca. Y bueno, te dice, estás muy cerca del teléfono. Y bueno, son cosas simples que en realidad las pueden tener en cuenta y que van a sumar a que no nos provoquen daño. Yo creo que tenemos que ser responsables. Tenemos que entender que sí, es más fácil el celular, sin duda. Es más fácil dárselo al niño, que se entretenga. Nosotros también a veces nos colgamos con el celular y te das cuenta, ay, estuve un rato, 20 minutos con el celular, ¿qué hice? Pero tenemos que ser más fuertes que eso, porque el Totalmente. futuro, yo digo, el futuro de todos nosotros depende de que seamos conscientes, de que podamos tener nuestras capacidades, la naturaleza también, vivir la naturaleza, nuestras capacidades al máximo. Y el cerebro, y con las pantallas y con estar todo el día en esto, los va pagando, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esos tips o consejos o cosas para hacer? Es importante también ver al niño. ¿Qué pasa cuando yo le doy la pantalla al niño y luego se la saco? ¿Cómo se comporta ese niño? ¿Hace un berrinche? ¿Se pone de mal humor? ¿Se tira al piso? ¿O reacciona bien? Porque hay niños que son más propensos a generar esa adicción a las pantallas que otros. Entonces, si nosotros vemos que el niño se frustra, se pone mal, se tira al piso, llora, se berrinche, bueno, ahí nos da una pauta de que el niño quizás no tiene una relación muy sana. Entonces, habría que intentar, como decía la doctora hace un rato, que el niño esté al aire libre, que pueda jugar, intentar no introducir las pantallas y estar más que nada presente. Entender que hay televisión, pantalla, digamos, de buena calidad y otra de no tan buena calidad. Entonces, intentar elegir un poco, ¿no? Nosotros elegir qué le ofrecemos al niño, cuándo se lo ofrecemos y cómo se lo ofrecemos. Eso es muy Y importante. depende de nosotros, sacar al niño al parque, ir con el niño a andar en bicicleta. Y sí, los padres tenemos ese rol, lo han tenido a lo largo de toda la vida y de hace muchísimos años, bueno, desde que existe, ¿no? La familia como tal. Y hay que seguir con esas Sumamente actitudes, esas importante. actividades, no podemos perder. Nosotros somos los educadores y creo que a la larga también se beneficia al adulto, ¿no? Cuando sale con el niño al parque, cuando sale con el niño en bicicleta es otra cosa que no podemos Sí, la perder. luz natural es muy importante para el desarrollo del niño. El globo ocular también, el largo axial, que es lo que va a marcar, que es la longitud del globo, para que entiendan, es lo que va a marcar el día de mañana si un niño es metrópe o no, está muy relacionado con la exposición a la luz natural. Por eso, si bien hoy existen distintas cosas inventadas como para frenar un poco y se siguen estudiando el tema de la miopía, lo que más peso ha tenido es el contacto de la luz ambiental en horas del día. Entonces, por lo menos 2 horas al día, 1 hora al día. También niños que, por ejemplo, ya son miopes y tienen mucho riesgo de progresar esa miopía, bueno, ahí hablar con los padres y los padres entender que en lugar de elegir quizás una actividad que sea encerrado en más exceso de trabajo de cerca, bueno, que elijan algo que les guste en la luz natural, ejercicio El deporte, hoy en físico, día hay tantas opciones de deporte, totalmente. de posibilidades, más activas, menos activas, pero Totalmente. de todo hay para que los chicos puedan hacer. Y algo que está bueno, a ver si están de acuerdo conmigo, empezar de a poquito. ¿No? A veces, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo a hacer este cambio? Está bien, soy consciente de que esto está pasando en mi familia, de que mi hijo tiene berrinche cuando le saco el celular. ¿Qué hago? Pido ayuda, ¿no? Lo primero, ya sea con alguna psicóloga o con mismo la pediatra que lo va a dirigir, o empezar con un poquito. El otro día escuchaba también alguien que decía, bueno, en el almuerzo no se puede más tener el teléfono arriba de la mesa, por ejemplo. No, es una pavada que cuesta, en algunas familias se come y cada uno está con su celular. Entonces, bueno, por lo menos en esta casa regla uno, el celular queda lejos mientras comemos. No sé, empezar por cosas pequeñas y no abrumarse con todo lo que viene, ¿no? Yo creo que es importante también entender que esto es una problemática que le sucede a muchísimos niños. Las madres no están solas. Entonces, hablar con otras madres del curso, decir, che, ¿le está pasando esto a mi hijo? ¿A tu hijo también le pasa? Porque hay muchas madres que encuentran que la problemática es común. Entonces, si las madres lograsen ponerse de acuerdo en decir, bueno, a ver, quizás cortar del todo el videojuego es muy difícil porque también es un agente socializador. Pero si decimos, bueno, los chicos se juntan a jugar, ponerles el viernes de 5 a 6 y todos nos ponemos de acuerdo que solo de 5 a 6 es 1 hora, como decía la doctora, de lejos, yo sé lo que está jugando, sé que es entre ellos, que no hay gente de afuera, bueno, está bien, quizás. Entonces también apoyarse en otras madres que también están cursando la misma problemática y quizás la solución es conjunta.
Y creo clave también esto que decías, por ejemplo, de la alimentación, que se han visto muchos problemas asociados cada vez más a obesidad infantil y todo asociado al uso de esto de las pantallas. Justo a la hora de la comida es algo clave y que también lo recibo como información en los pacientes. Cuando el niño está comiendo, tiene que estar prestando atención a qué está comiendo y qué alimento está comiendo y no tener estímulos de afuera, que si no, o sea, está asociando el hecho de comer con un estímulo externo. Y eso está también asociado a todo lo que es la saciedad en el cerebro. Entonces, bueno, justamente eso es otro momento en que no podríamos poner pantallas, ni antes de dormir, ni al comer. Y bueno, creo que eso es algo que parece difícil, pero es algo que en nuestra época de que éramos más chicos era algo habitual, ¿no? Nadie se le ocurría estar almorzando con un celular. Entonces, si nosotros crecimos, como decís vos, sin pantallas a la hora de comer, creo que los niños de hoy también lo pueden hacer. Yo les agradezco muchísimo, no sé si hay algo más que quieran decir, pero se nos va el tiempo, pero es un tema que podemos seguir hablando muchísimo, porque hay muchísimo para hablar, muchísimo para poder educar y transmitir, ustedes dos sobre todo, que son, bueno, gran expertas en estos temas, y la verdad que me encantó tenerlas. Ojalá podamos hacer otro programa, para seguir ahondando sobre estos temas tan, tan importantes, y ojalá que a la gente que está mirando le dé esa curiosidad de conocer más, de saber más. Y si esto significa algo, bueno, siga investigando con otras personas que pueden ser referentes en estos temas, que hay muchos, y trate de hacer un cambio. Me parece que nosotros dependemos de eso, de poder empezar con algo chiquitito y luego esos cambios van a ir viniendo. Son hábitos que hay que empezar a tener. Muchísimas gracias, Gracias por a ti. participar del programa y espero verlas nuevamente para seguir trabajando sobre este tema.